flocitoxina y un componente fundamental que se llama ergosterol. Ergosterol, ¿verdad? Pueden ser pirófilos o coprófilos según su ecología. Esta es una clasificación de biología. Y también se puede clasificar en estos grupos centrales, ¿verdad? Saprófitos, parásitos o micorrizógenos. Bueno, algunos de estos van a ver formas hifas, pseudo-hifas, forma de moho. Y hablemos directamente de qué son los antimicóticos. Bueno, son sustancias capaces de producir una alteración generalmente en la estructura externa de la estructura del hongo, que puede inhibir su desarrollo, puede alterar su viabilidad, por ejemplo, ocasionando forámenes en sus paredes, y finalmente lisis, como estos que son fungicidas, o también pueden impedir o detener su crecimiento, que son los fungiestáticos. A diferencia de los bactericidas y bacteriostáticos, acá ponemos fungi, fungicida, fungiestático. Bueno, estos son los grupos de antimicóticos que vamos a encontrar: los polienos, los azoles, ¿verdad? La flocitoxina, que realmente no funciona mucho, aparte, y las equinocandinas, que son los últimos que se descubrieron, son los más nuevos, ¿verdad? Y por lo tanto se consideran los más efectivos hasta el momento. Bueno, los polienos, ustedes ven que el sitio de acción donde va a actuar en la célula fúngica es en la membrana. Ataca la membrana, produce agujeros, forámenes, huecos, y finalmente va a perforar a la estructura del hongo y va a producir su lisis. O sea, son de amplio espectro. Según el ergosterol, que dijimos que era un componente fundamental de la estructura externa de la calota del hongo, causando una lisis, ¿verdad? Implicación clínica potente, actividad antifúngica, son de amplio espectro, ¿verdad? Son de amplio espectro. Todo bien hasta ahí, son de amplio espectro, funcionan bien, pero tienen un problema grave, son muy tóxicos, son extremadamente tóxicos. Y el ejemplo es la famosa anfotericina B, ¿verdad? Si se escucharon hablar ya de él, pero es uno de los antifúngicos más utilizados en plaza, pero hay un alto precio que se paga, que es la toxicidad. Vamos a ver enseguida qué produce la anfotericina B. Sería como la ceftriaxona de los antibióticos, muy utilizado, ¿verdad? Bueno, los azoles, atiendan bien, no se confundan con los benzimidazoles, que es del grupo antiparasitario. Estos son azoles, pero son antifúngicos, ¿verdad? También atacan la membrana, al igual que los polienos. Tiene también implicancias sobre el sistema citocromo P450 endógeno de los hongos, y también daña la membrana citoplasmática. Son antifúngicos mucho más estables que los polienos, con menos efectos adversos, o sea, son mejor tolerados. Bueno, actividad fungiestática de potencia y espectro variable, ya nos dice, hay de amplio y hay de bajo espectro. Tenemos el itraconazol, que seguramente ya escuchamos, muy utilizado, el fluconazol y el voriconazol. Existen otros más, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos más representativos. Bueno, después tenemos la flocitoxina, que ataca directamente el núcleo, no la membrana. Inhibe la síntesis del ADN al inhibir el dinilato sintetasa, que ustedes dirán, ¿tiene un buen efecto mecanismo de acción? Sí, pero realmente en la práctica no funcionan muy bien. Tiene un espectro muy limitado y no funcionan solos. No se puede administrar flocitoxina solo. Solo está indicado en combinación con anfotericina B. ¿Para qué tipo de hongo? Generalmente para el Cryptococcus neoforma. ¿Se recuerda el Cryptococcus neoforma? Era un hongo que tenía la capa externa más gruesa de todos los hongos. Es enorme, el 95% del hongo es parejo. Entonces, teñirla es difícil y también combatirla con antibióticos. Entonces necesita una combinación, generalmente Anfo-B, flocitoxina, hoy reemplazada por el fluconazol. Este ya, ¿sabes?
Pero igual, existen casos en que se puede utilizar fluoxetosina todavía, principalmente si no hay recursos, ¿verdad? Bueno, es tan gruesa la capa que solo se puede teñir con tinta china. ¿Qué tipo de hongo es? Un hongo oportunista, muy frecuente en el VIH. Muy frecuente en el VIH. Bueno, equinocandina, último fármaco antifúngico, también ataca la pared, inhibe la síntesis de glucano y destruye la estructura de la pared externa, causando también lice, o sea, son fungicidas. Tiene potente actividad, al igual que la amphotericina B o los polienos de amplio espectro, ¿verdad? Y tenemos tres: la caspa fulgina, la micafulgina y la anidalofungina. Bueno, acá tenemos más o menos dónde atacan cada uno. La amphotericina B realmente se involucra en la función de membrana del ergosterol. Los azoles atacan a la síntesis del ergosterol y esta fluoxetosina directamente del núcleo, y la síntesis de la pared se encargan las funginas, ¿verdad? Las caspas funginas y la anidalo, etc. Bueno, ¿qué es un antifungograma? Justamente al igual que el antibiograma, que es la categorización de las bacterias y su espectro antibiótico, también esto nos dice a qué son sensibles, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo solicitarlo? En caso de micosis invasoras, ¿verdad? Necesitamos muestras estériles. ¿Qué podría ser una micosis invasora? Generalmente las micosis profundas, que atacan pulmón, cerebro, meninges, líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Territorios urinarios, como la candidiasis, esófago, estómago, faringe, como dice acá, candidiasis orofaringea, vaginal recurrente, ¿no? Generalmente la candidiasis puede llegar a ser frecuente en una persona inmunocompetente, o sea, la inmunidad está intacta, y le puede agarrar. Lo más frecuente es una micosis candidiásica bucal, en la boca, suele aparecer en la comisura labial, ¿verdad? Generalmente se llama muguete, ¿verdad? Esa es candidiasis. O sea, que tenga candidiasis no significa que está inmunodeprimido, es algo ocasional. Sin embargo, si ustedes ven candidiasis en la faringe, eso sí ya es anormal, eso ya no es frecuente, ¿verdad? Hace poco vimos una señora que tenía la pared posterior de la faringe, el pilar, ¿verdad? Lo que es el istmo de las fauces, se recuerda en la anatomía, totalmente blanco, ¿verdad? Pero blanco, blanco así como esta diapositiva, era blanco. Hacíamos tracción sobre la faringe y salía un material gaseoso, parecía yogur. ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguna implicancia clínica? Por supuesto, para algo hacemos, ¿verdad? Si ustedes remueven y sale ese material blanquecino, es candidiasis. Si no sale y está pétreo y no se remueve, generalmente no es candidiasis. ¿Pensamos en qué cosa? Que suele ocasionar una placa blanquecina irremovible. Y justamente esa peculiaridad de irremovible es lo que compromete vía aérea y se llama difteria, ¿verdad? ¿Quién produce la difteria? El Corynebacterium diphtheriae, ¿verdad? Que en teoría es poco frecuente ya hoy, pero existen algunos casos aislados, entonces tienen que estar entrenados para eso. Bueno, para conocer la prevalencia de cepas resistentes también en instituciones de salud, también los hongos tienen capacidad de resistencia, como los virus y las bacterias, ¿verdad? Bueno, en caso de patógenos emergentes nuevos también, este es un cultivo. Ustedes saben que los medios de cultivo son especiales para hongos. Ese agar, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan de los agar? Agar sangre, agar chocolate, etcétera. No, chocolate no. Se llama agar sapuro
¿No dieron? Deram sim. Deu sim. Agora saboreou. Saboreó. Tinha sim. Saboreó. Es un agar especialmente diseñado para hongo. Y vemos que está creciendo un hongo en este punto y se va a empezar a medir el nivel de resistencia y el fungigrama. Bueno, existen también mecanismos de resistencia y capacidad del fármaco de alcanzar el sitio de acción o por bombeo activo. También hay hongos que tienen la capacidad de expulsarlo, ¿verdad? Al igual que las bacterias. También tenemos cambio en la interacción del fármaco con el punto diana. Esto debido a mutaciones intrínsecas del hongo. Y ustedes saben que también ocurre por maltratamiento o dosis incompleta. Pueden generar resistencia, ¿verdad? Modificaciones en la enzima metabólica también tienen la capacidad de generar nuevas enzimas que van a interferir en el mecanismo farmacológico y también alteraciones del proceso intracelular. En este caso, degradación o modificación farmacológica. Los hongos también tienen la capacidad de luchar con los antifúngicos. Así que, al igual que los antibióticos, es necesario establecer los tratamientos correctos en tiempo e intervalo farmacológico correcto. Si no van a alterar también la resistencia. Bueno, ¿se recuerdan de esto a modo de repaso? También se aplica lo que es profilaxis primaria. ¿Qué significa profilaxis primaria? Tratamiento que indica que el paciente presenta alto riesgo de sufrir una micosis invasora. Iniciamos un tratamiento para prevenir una infección micótica, ¿verdad? No tiene todavía, pero tiene un alto riesgo. ¿Quiénes son los que tienen alto riesgo? VIH, por ejemplo. ¿Algún ejemplo? Sería interesante un ejemplo para que nuestro cerebro diga, sí, tener razón, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que para basarnos en esto en la práctica, ¿se recuerdan? Realmente nos dimos lo que es la clasificación del VIH. Se clasifica por clínica, eso vamos a dar el año que viene. Asintomático, síntomas leves o síntomas graves de SIDA, ¿verdad? A, B y C. Y nos clasifica también en 1, 2 y 3, dependiendo del CD4, el nivel de linfocito activo, ¿verdad? Si es más de 500 es un 1, categoría 1. Si es entre 200 y 500 es 2. Y si es menos de 200 es 3. ¿Cuál es el peor de todos? ¿1 o 3? El 3. ¿Por qué? Porque tiene muy bajo CD4. CD4 es tipo nuestra defensa. Son como soldados en nuestro organismo que van a ir cayendo y muriendo y la enfermedad va a ir progresando, ¿verdad? Es algo similar. Bueno, entonces el nivel de CD4 nos informa directamente la defensa que tenemos activa y la capacidad de resistir a una infección micótica. Nos dice que cuando el CD4 cae por debajo de 200, ya aparece la micosis más frecuente. ¿Y quién es? ¿Cuál es la micosis más frecuente en un paciente de VIH? ¿No? Puede ser candida, pero está en segundo lugar. Se llama neumocitis, ¿no? Neumocitis Girovechi. ¿Escucharon hablar de la neumocitosis? Anteriormente se llamaba Carini, hoy se llama Girovechi. Muy frecuente en VIH y, como dijo la compañera, candidiasis. Pero no una candidiasis vaginal ni bucal, es faríngea y esofágica y pulmonar. Entonces son candidiasis invasivas. Ayer falleció una paciente con VIH por una candidemia. Tenía cándida por todos lados: pulmón, meninge, vagina, esófago, estómago, todo estaba cubierto por cándida, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo le va? ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo le va? Para hacer diseminación. Depende de la paciente, ¿verdad? La paciente era conocida portadora ya de VIH, abandonó el tratamiento.
Desde que abandonó hasta que vino junto a nosotros pasaron 2 meses nomás. Fue O sea, fulminante fue. El nivel de CD4 cayó rápido y la enfermedad, pero golpeó con todo. Entonces, esto es muy importante, ya vimos VIH. Muy importante saber que el tratamiento actual es prácticamente sin complicaciones. ¿Sabes? Bueno, el empírico se aplica desde 1983 en pacientes con neutropenia. Cuando los neutrófilos están bajos. ¿Quiénes pueden sufrir neutropenia? Dijimos pacientes oncológicos, pacientes quimioterápicos, ¿verdad? Pacientes con leucemia o linfoma. Bueno, con fiebre sin respuesta antibiótica. Como dice acá, una pregunta muy importante es ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para iniciar antifúngico? Y acá dice 5 días. Ustedes iniciaron antibióticos de amplio espectro, le dan 48-72 horas de tiempo, no mejora, ampliamos el espectro, ¿verdad? Sacamos la artillería pesada. Si no mejora, a pesar de esa artillería pesada, estamos hablando de carbapenémico, vancomicina, ¿verdad? Antibiótico de alto poder ya. 5 días tenemos luz verde para iniciar antifúngico de amplio espectro. ¿Quién? Anfotericina. Esta chica tenía anfotericina B. Nada no le hizo, ¿verdad? Ni con. La enfermedad progresó y la abrumó. En 48 horas estaba muerta. Bueno, el tratamiento adelantado. El tratamiento que nos indica si el paciente tiene factores de riesgo de padecer una infección. Por ejemplo, acá nos dice criterios clínicos de imágenes invasoras. Por ejemplo, esta tenía imágenes difusas en el pulmón, sugerentes de 2 cosas, tuberculosis o micosis. ¿Verdad? También colonización por cándida en más de un sitio no contiguo, por ejemplo, vagina y faringe. Más de uno, ya es necesario un tratamiento adelantado. Bueno, también infección documentada es el tratamiento dirigido, digamos, es cuando ya tenemos comprobado una micosis y tenemos laboratorios que nos apoyan. Cultivos en base a ágares especiales que nos digan si es una candidiasis y necesita iniciarle fluconazol, eso se llama un tratamiento documentado o dirigido, ¿verdad? Y hay algo que se llama profilaxis secundaria. Esto no se confunda con la profilaxis primaria. Primaria pues tuvo toda. Sin embargo, la secundaria ya tuvo en algún momento criptococo. Entonces ustedes quieren evitar que vuelva a tener criptococo o candidiasis, ¿verdad? Bueno, el tratamiento que se da a los pacientes que ya padecieron micosis hasta recuperar su sistema inmunológico. ¿Cómo van a recuperar? ¿Qué es su guía? Su guía me refiero a que van a usar para orientarse si recuperó o no el sistema inmune. El nivel de CD4, que se puede medir. Solicito CD4, se toma la muestra y te dice, mira, tiene 20 de CD4. ¿Verdad? Recuerden que la inmunidad, para mantenerse intacta y que no aparezca oportunismo, necesita más de 500. Más de 500. A partir de 500, cuando se hunde, se introduce por debajo de 500, ya es muy factible que aparezca cualquier enfermedad oportunista. Candidiasis, aparecen parásitos, virus, ¿verdad? Que entre ellos cada uno tiene una peculiaridad de oportunismo, ¿verdad? También recuerden que el VIH es un agente carcinógeno, lastimosamente. Acelera, pero 100 veces la cantidad de tumores. Que por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. Si una mujer promedio se contagia por HPV y adquiere en 10 años un cáncer de cuello, el VIH acelera y reduce a 1 año. ¿Verdad? En 1 año van a tener un cáncer de cuello uterino. O sea, es un factor oncológico, pero tremendo el VIH. ¿Eso se puede alterar, se puede reducir? Sí. ¿Cómo? Con el tratamiento efectivo del VIH. Ustedes ya saben cuál era el tratamiento del VIH. Etricitabina, tenofovir y hoy dolutegravir. Dolutegravir, recuerden, son 2 nucleotídicos
es entricitabina y tenofovir, y uno que es hoy inhibidor de la integrasa, el dolutegravir. Antes era ¿cómo se llama? Un inhibidor no nucleotídico, que era el efavirenz. Bueno, hablemos de la anfotericina B. Só tinha uma dúvida minha. Sí. A questão do HIV, ele também ataca os genes supressores de tumor para que o câncer poder ser disseminado? No, actúan directamente sobre el generador. Alteran el generador, en este caso el HPV. El HPV. Y de cierta manera bloquean los antitumores, ¿verdad? Pero no para todos los tumores, para ciertos tumores, principalmente los ginecológicos, cáncer de pene y cáncer de cuello uterino. Ese es un problema, por eso hay mucho cáncer de pene en VIH. Bueno, Anfo B tiene un nombre luego especial, anfotericina B, ¿verdad? Suena agresivo, ¿verdad? Bueno, es un anfótero, o sea, es insoluble prácticamente en agua, ¿verdad? Tiene, al igual, nos recuerda a alguien gigante que eran los macrólidos, ¿verdad? Tiene un núcleo macrólido enorme, que acá nos dice un macrólido poliénico anfótero, casi insoluble en agua, ¿verdad? O sea, eso nos hace suponer que este fármaco es extremadamente oleoso, espeso, poco movible. Por lo tanto, si se inyectan en la vena, va a ocasionar bastante dolor, irritación y flebitis. Ya tenemos un problema lo dentro, ¿verdad? Se prepara con suspensión coloidal de anfotericina B y desoxicolato de sodio. Entonces aparecen las fórmulas de anfotericina B. Tienen generalmente varias fórmulas. Uno es la estándar, la clásica, que se llama anfotericina B desoxicolato, que es la típica, la más económica, la más accesible. Tienen otra que es menos frecuente, que se llama de dispersión coloidal, que no está muy accesible. Y tienen una que se llama liposomal, que alteraron su molécula y la volvieron más soluble, ¿verdad? Y menos agresiva, menos acuosa, menos oleosa y con mucho menos efectos tóxicos. ¿Cuál es el problema? Es 3 veces más caro. Entonces, lo que normalmente nosotros disponemos en el Ministerio de Salud es el desoxicolato, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, este es un laboratorio paraguayo, Quinfa, Química Farmacéutica Paraguaya. O sea, ya crean anfotericina B acá en los laboratorios paraguayos. El fármaco más utilizado en infecciones fúngicas profundas, sistémicas, graves. Ejemplo, candidemia, Cryptococcus neoforma, histoplasmosis, paracoccidomicosis, ¿verdad? Todos esos son agresivos. ¿Qué significa eso? Puede ocasionar la muerte, como ocasionó con nuestra paciente, ¿verdad? 1956 aparece, en la época dorada de antibióticos, aparece también un antimicótico, ¿verdad? Al explorar una cepa de Streptomyces nodosus, un derivado natural, actinomiceto aerobio. Estas son las fórmulas también. Bueno, tiene un anillo gigante, macrólido, algo que comparte con los macrólidos, y se unen a una molécula en un extremo que es desnicosamida, ¿verdad? Finalmente forman una molécula anfipática que tiene un polo hidrofílico y otra lipofílica. Bueno, ¿qué sabemos de la absorción? No se absorbe absolutamente nada por vía oral. O sea, todos los preparados vienen por vía intravenosa o intramuscular. No se recomienda la vía intramuscular, ¿verdad? Bueno, en algunos casos van a encontrar tópicos para el tratamiento de qué, por ejemplo, de un protozoario. Es terapia de primera línea para un famoso protozoario que es la leishmaniasis, ¿verdad? La leishmaniasis, principalmente la visceral, ¿verdad? La visceral, que también se llama calapazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce una fiebre negra, cambia el aspecto del paciente, ¿verdad? Tiene una vida media o semivida extremadamente larga, 15 días, ¿verdad? Y se une extensamente a las lipoproteínas,
hasta 95% por su condición, ¿verdad? Se acumula, este es un problema también, se acumulan órganos, hígado, riñón, pulmón, corazón, músculo y tejido adrenal. O sea, en distintos órganos tiende a acumularse y a producir toxicidad. Solo un 5% como máximo se elimina por riñón, el resto se acumula. Así que cuidado con estos órganos. Bueno, ¿cuál es el espectro? Tiene un amplio espectro. Histoplasma capsulatum. Recuerden que la histoplasmosis produce preferentemente infecciones cutáneas, piel y ataca pulmón. Produce neumonías micóticas graves. Coccidioides, ¿verdad? También produce la coccidiomicosis, la paracoccidiomicosis. Ustedes saben que también ataca el pulmón, muy frecuente en estos lugares. Principal diagnóstico diferencial de la tuberculosis. La paracoccidioides brasiliensis, que tiene un aspecto típico de timón de marino en la microscopía. También la blastomicosis, gérmenes oportunistas como Candida albicans, Aspergillus. Fíjense que ustedes saben que el Aspergillus existen varios tipos, como el Níger, el fumigato, etc. Este es muy agresivo, altísima mortalidad. Si por algún motivo se contagian por Aspergillus, 90% de muerte, lastimosamente, ¿no? La amphotericina B cubre, pero no cubre bien, no es su especialidad Aspergillus. Vamos a ver que hay un único fármaco que tiene muy buena efectividad para el Aspergillus y Paraguay, por ejemplo, no tiene. Yo que digo que es letal esto porque vimos varios casos de aspergilosis y todos fallecieron. Puede infectar preferentemente a la población inmunodepresible, inmunodeprimida, pero también puede afectar a cualquier persona inmunocompetente. Tuvimos un caso muy impactante, ya en la época de residencia, me acuerdo bien, era R2, y teníamos una licenciada con que hacíamos broma, era bastante, digamos, correcta, era sociable, se podía compartir bien con ella. Y un día empezó a tener tos seca, irritativa, esas tos en 48 horas empeoró mal, parecía un cuadro viral grave, ¿no? A tal punto que en 2 días estaba internada con un equipo médico alrededor de ella porque era una colega que compartíamos todos los días. Bueno, en 72 horas a 4 días ya estaba en terapia intensiva, ¿verdad? Ya estaba intubada y ventilada. Y se preguntaron qué es lo que puede ser algo tan grave. Le hicieron la fibroscopía, tomaron muestra y vino Aspergillus, ¿verdad? Tratamiento de primera línea. Vamos a ver enseguida, es un azol, se llama voriconazol. No hay en Paraguay. Tuvieron que traer de Argentina, ¿no? Cuando llegó, la paciente estaba muy grave ya. Y hicieron tarde, o sea, falleció esa paciente en una semana. La pérdida. O sea, estamos hablando de un germen terriblemente agresivo y que puede ocasionar la muerte en días. Criptococo, este sí es oportunista. Si está inmunocompetente, ni le toca el criptococo. Puede afectar pulmón y le gusta al cerebro. Produce meningoencefalitis. Es la causa más frecuente fúngica del cerebro, el criptococo. En el VIH-Sida. Si tiene alguna lesión meningia, lo primero que vamos a pensar es criptococo neoforme. Recuerden que tiene una forma de 95% de capa externa, o sea, muy espesa, que se puede teñir con tinta china. Y ustedes agarran el LCR, tiñen con tinta china y se va a ver los hongos. Y mucormicosis, otro germen agresivo, ¿verdad? Produce necrosis rápida. Preferentemente tiene predilección por áreas oronasofaríngeas, le gusta la cara y produce necrosis. Puede perforar el tabique en cuestión de días, ¿verdad? El paladar, la faringe, cada un hongo letal. Es un hongo negro. Cuando ustedes ven una lesión negruzca en la boca, en la zona faríngea, piensen primeramente en mucor. Se asoció mucho mucor con COVID-19. Muchos casos de diabetes y COVID. Si quieren pueden investigar diabetes y COVID
hacia que aparezca mucormicosis. ¿Verdad? Bueno, actividad limitada también a protozoarios. ¿Quiénes? ¿Qué protozoario? Leishmaniasis. Terapia de primera línea para leishmaniasis de la multidisciplinar. Bueno, y también tiene actividad contra dermatofitos, pero por supuesto para dermatofitos no vamos a usar. Dermatofitos son hongos superficiales, ¿verdad? Lo que es tiña, ¿verdad? Todos son dermatofitos, virus y bacterias. O sea, ya tenemos un espectro enorme de cobertura, la mayoría para gérmenes profundos. Bueno, ¿qué dice? Se une firmemente al esterol, específicamente al ergosterol de la pared externa, la membrana externa. Esta interacción produce poros, canales o agujeros que van a permitir la perforación de la membrana externa. Y finalmente, la lisis. La lisis. Bueno, también nos dice que aumenta la permeabilidad celular y se pierden los componentes intracelulares, principalmente cationes, provocando un daño irreversible de la micosis, ¿verdad? Del hongo. Finalmente, un bactericida excelente. Bueno, acá tenemos dónde actúa la anfotericina B sobre el ergosterol, componente fundamental de la membrana, en su cara interna. También acá aparece alguien que estuvimos hablando recién, el voriconazol, ¿verdad? También tiene implicancia sobre el ergosterol. Bueno, ese mecanismo de acción posee mecanismos antimicóticos adicionales como el daño oxidativo de las células micóticas, ¿verdad? De los hongos. Y también aumenta la inmunidad del huésped, que es una condición única de la anfotericina B. Las bacterias, por supuesto, no son sensibles porque no tienen ergosterol, por lo tanto, no pueden ser afectadas por la anfotericina B. Bueno, y nos dice también, la anfotericina B puede unirse en grado variable al colesterol de la célula, por eso es que es tóxico. Por eso es que es tóxico. Y acá vemos un ejemplo de timón de marino, ¿verdad? O paracoxidosis, que suele afectar pulmón en primera instancia, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice acá? Indicaciones terapéuticas. Ya hablamos de micosis sistémicas profundas, invasivas, graves, como histoplasma, fuso, bacterio, blastomicosis, coccidiomicosis y criptococosis. Aspergillus no es la primera opción, es la segunda. No tiene muy buena efectividad, por eso no solemos optar por la anfotericina, ¿verdad? Profilaxis y tratamiento. Esto le falta tratamiento, se usa también para el tratamiento de la leishmania cutánea, pero visceral. Solamente se usa para la visceral. Y se preguntarán qué usamos para la cutánea y la mucocutánea. Bueno, el nombre es difícil, ¿verdad? Se llama antimoniato de meglumina, ¿verdad? Y el estivogluconato de sodio. Solamente son dos, se recuerdan del de Chagas, que es benzimidazol. También para la leishmania solamente hay dos, antimoniato de meglumina y el estivogluconato de sodio, ¿verdad? Más conocido como glucantime, no sé si escucharon hablar. Bueno, el glucantime es la terapia de primera línea para la leishmania cutánea, piel y mucocutánea, nariz, paladar. Para la visceral, olvídense, entra anfotericina B, ¿no? Entra anfotericina B. Bueno, tratamiento empírico también de neutropenia febriles a partir del quinto día. Recuerda, quinto día ya no funcionan los antibióticos, pensamos hongo. También para la candidemia. ¿Qué es candidemia? Infección generalizada por cándida. Bueno, esto es muy importante, la dosis. Es importante saber la dosis de la anfotericina, por supuesto, ¿verdad? 0,5 de los antiparasitarios, no tanto, excepto metronidazol. Sí o sí, metronidazol tiene que saber esa carga y todo eso. El resto no, niclosamida, esa cosa. Bueno, es decir, 0,5 a 0,6 miligramos, kilogramos día. Acá vemos, viene de 50 miligramos, un frasco, ¿verdad? Bueno, como es tan espeso, tan pesado, irritativo, ¿verdad? Necesita diluirse primeramente en 50 ml de agua destilada. Agua destilada. Se diluye bien, se trata de hidrolizar eso y luego se mezcla otra vez con
500 ml de suero glucosado al 5%. No usamos fisiológico ni Ringer lactante. Tiene que ser glucosado. Y la administración se hace en 4 horas. Un goteo lento. ¿Por qué? Porque duele. Durante la administración duele. Es una de las pocas indicaciones de vía venosa central. Necesita un catéter central este paciente. Porque por vía periférica le va a quemar la vía. Bueno, contraindicaciones. Por supuesto, si son alérgicos, sí, si tiene insuficiencia renal, no se recomienda. Tienen que buscar otra opción. No hay muchas, así que cuidado con la nefrotoxicidad. También pacientes con insuficiencia hepática, con el hígado un poco fracasado, ¿verdad? Bueno, ¿qué esperan? Fiebre, da en un alto porcentaje. ¿Durante qué? Durante su administración. ¿Verdad? Por lo que muchos médicos ya dan dipirona profiláctica. Antes del goteo ya le ponen su dipirona para que no haga fiebre. Bueno, escalofrío va relacionado con la fiebre. Nefrotoxicidad por acúmulo, se recuerdan que se acumulaba en el riñón. Anorexia, anemia y calambres. ¿Por qué creen que produce calambres? Calambres es una sensación de hormigueo. Tiene un problema severo que consume potasio. Es un consumidor extremo de potasio. Bueno, esto no sé qué muy bien significa, parece anorexia, ¿verdad? Bueno, esto supongo que es un riñón, son nefrotóxicos y esto es febril, si se entiende. Bueno, acá está los detalles de la toxicidad. Por supuesto, no todo va a producir, hay cosas más frecuentes. Bueno, la prueba de laboratorio puede alterar fosfatasa alcalina, hepatotóxico, ¿verdad? También puede aumentar la urea, nefrotóxico, aumentar la función, o sea, anomalía en la función hepática. ¿Cuáles eran las anomalías en la función hepática? Y yo creo que con esta diapositiva terminamos. Después vamos a continuar con flocitocina y demás. ¿Cómo puedo saber la función hepática? Muy bien, la albúmina. ¿Qué más? ¿Qué más? Coagulograma. Específicamente, ¿qué cosa? Tiempo de protrombina, ¿verdad? TP. Más del 65%, en este caso va a estar deteriorado. ¿Qué tiene que ver el TP con la función hepática? Los factores de la coagulación producen el hígado. Y si no hay factores de la coagulación es porque el hígado está fallando, ¿no? Bueno, ¿qué más? Produce trastornos cardíacos, taquiarritmias. La taquiarritmia nos dice más que produce taquiarritmia. ¿Qué taquiarritmia? Taquicardia supraventricular, bradicardia también, fibrilación auricular, bloqueo AV de segundo grado y de primer grado también. Y las extrasístoles. Eso es muy importante. Si el paciente es cardiópata, cuidado, ¿verdad? Eso también tiene que tener cuidado con lo que es el estivogluconato de sodio, también es cardiotóxico, al igual que los antimal de Chagas. Bueno, trastorno de sangre, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Produce una pancitopenia, ¿verdad? Cefalea, temblores, puede estimular el asma, dificultad respiratoria, eso no es muy frecuente. Si la insuficiencia renal es muy frecuente, hay que cuidar el riñón. ¿Cómo podríamos cuidar el riñón? Porque es un término un poco ambiguo, un poco no muy específico. ¿Qué harían para proteger el riñón? Hidratarle, darle un soporte hídrico suficiente para poder funcionar correctamente esa presión de perfusión renal y que siga eliminando correctamente la diuresis y todos los elementos dañinos, ¿verdad? O sea, moraleja, hiperhidratación. Preferentemente previo a la carga de anfotericina B y post carga. O sea, en esas 4 horas hay que cargarla. Eso van a indicar. Bueno, ¿qué más? Trastornos de piel, rash y trastornos metabólicos. Y acá aparece alteración de los niveles séricos de potasio. ¿Cuánto puede caer el potasio tras una administración de 50 miligramos de anfotericina B? Y más o menos 0.5 puntos. O sea, de 3 va a caer a 2.5.
Y eso es mucho, ¿verdad? Entonces hay que hacer una vigilancia diaria del potasio, eso sí o sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hacen eso? Puede llegar a producir un paro cardíaco, ¿verdad? Y muerte. O sea, ustedes le están tratando de salvar de su micosis y le ayudan con el corazón a parar, ¿verdad? Bueno, también calcio, cloruro y fosfato, pero no tanto. El que más consume es potasio. Puede producir hiperbilirubinemia por función hepática, hipopotasemia e hipomagnesemia, ¿verdad? Hipertensión, o en caso de hipotensión, astenia, edema, reacción en el lugar de inyección, flebitis. ¿Cuál de estos es más frecuente? Nefrotoxicidad y el potasio. El potasio, esos son los efectos más frecuentes. Y la fiebre, pues, la fiebre casi siempre está presente, ¿verdad? ¿Cómo indicaría una anfotericina? Generalmente se pone primero, bueno, esto es álgebra, ¿verdad? No, esto es fácil. Bueno, siempre ustedes que indiquen, porque el día de mañana ustedes van a indicar. Viene una criptococosis y el médico indica, y te van a decir, ¿esto cómo vamos a hacer, verdad? Entonces, ponen anfotericina B. Esta es nuestra droga original genérica. Este es el nombre genérico. No sé en qué prueba salió el nombre genérico y se confundió. El nombre original, ¿verdad? No usamos nombres comerciales nosotros. Genérico. Tenemos que saber la dosis, en este caso de 50 miligramos, ¿verdad? Y vamos a utilizar un frasco. Para que se den cuenta que el trabajo médico es un poco complicado en la anfotericina B. Un frasco, diluir en 20 ml de agua destilada. Luego, fíjense que esto tiene que hacer la licenciada, rediluir en 500 ml de suero glucosado al 5%. Goteo programado para 4 horas. Ahí. Si queremos complicar la existencia, dipirona, 1 gramo, una ampolla, endovenoso, endotubo, previa infusión. ¿Para qué? Porque casi siempre está la fiebre. Entonces no queremos producirle fiebre, ya nos anticipa. Todo esto tienen que indicar el médico, o sea, ustedes el día de mañana, ¿verdad? Esto sería lo correcto. Lo correcto. El tiempo, el método, todo con esto se protege. Está totalmente esclarecido cómo se va a administrar el fármaco. ¿Entienden? ¿Qué nos faltaría acá? Las cargas. Favor realizar carga volumétrica de 300 cc, suero fisiológico al 0,9%, previa infusión y post-infusión. Con eso protegerían al riñón. Y con eso cierran su trabajo con la anfotericina. Doutor, o que acontece se diluir em soro fisiológico? ¿Qué? O que acontece se diluir soro em No es recomendado porque no adquiere buena dilución con el fisiológico. El más utilizado es el glucosado. Tiene mayor. Lo que pasa es que el suero glucosado tiene menos componente electrolítico, entiendo el electrolítico, ¿verdad? Y solamente tiene glucosa. Entonces es mucho más fácil que las partículas se disuelvan. Até essa seria a minha próxima pergunta. Nessas 4 horas ele não chega, por ele ser muito oleoso, ele não chega a separar novamente? No. Não? No ocurre eso. Y tampoco hay riesgo de hiperglicemia. No. Está totalmente controlado. Bueno, vamos a dejar acá porque después viene flucitocina y ahí vamos ya a hundirnos en el futuro. Existe necessidade de fazer a suplementação do potássio e do magnésio ou só faz monitoramento e se houver necessidade? Existe, si hay mucha tendencia a la hipopotasemia, se puede dar potasio vía oral, porque hay potasio vía oral, y también el magnesio, porque el magnesio viene junto, viene de la mano con el potasio.
Si el potasio baja, el magnesio baja. Entonces ya se hace suplemento.